Good afternoon, students. Espero que estén teniendo una muy buena semana hasta ahorita. Estamos listos para iniciar la sesión en donde vamos a ver cómo les fue en la actividad pasada y vamos a avanzar con el contenido para esta nueva semana. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, bien, tranquilos, Excelente, que estén tranquilos con es la, importante. con la suerte, o cómo decir, con la novedad de que mañana no hay clase. Exactamente. Así que Vamos a podrán descansar. quedarse en su casa. Pues quedarme en la casa desde hace un buen ya estoy, ¿va? Sí, exacto. Sí. No es como que vaya a haber mucho cambio. Así Pero pues como... vamos a descansar, vaya. Exacto. Un día, aunque sea. Sí, está bien. Es bueno, descansen, ¿no? Hagan otras cosas, jueguen videojuegos, vean películas, hagan cualquier otra cosa, ¿no? Está bien. Pero por Bueno, cierto, digo, aprovechando que sabe usted, no sé, es fuera de la clase, ¿ok? dime. Este, no sé, alguna película, serie o yo que sé que recomiende, o alguna, no sé, trilogía así como las de Marvel, tipo así, o no a Ok, fuerza. acabas de tocar un tema que da como para una sesión entera de unas 3 horas. Tendríamos que saber qué géneros te interesan, qué subgéneros te interesan más bien. Si quieres terror, si quieres acción, si quieres comedia, si quieres ficción, si quieres thriller, drama, policíacas, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que ver cómo Abandonó la sesión. alguien se cayó, sí, etcétera. No, aquí estoy, es que entré desde la computadora. Ah, bueno, va, con doble personalidad. No, sí, habría que ver primero como el subgénero y de ahí habría que ver como qué te gusta potencialmente de cada subgénero para saber más o menos como qué recomendar, qué serie o qué película. Pero digo, es una plática muy larga, muy extensa. Si queda tiempo al final, claro que sí, me encantaría decirles qué películas les puedo recomendar de cada subgénero que existe. Qué películas de Perfecto, terror, qué perfecto. películas de acción, qué películas de ciencia ficción, qué películas de comedia, etcétera, etcétera, ¿no? Y, Series igual, se sabe, ¿no? claro que sí. Ok, Sí, perfecto. claro que sí, me encantaría, con todo gusto. Bueno, voy a comenzar a compartirles la pantalla ahorita y me dicen si me ven. Yo creo que sí me van a ver. Bueno, sí van a ver la pantalla. La pantalla debería aparecerles dentro de unos cuantos segundos. Y me dicen si sí les aparece. Hola, ¿me ven? Sí. Hola, hola. ¿Sí? Ok. Hola a todos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la sesión. Eh, lo primero que haremos será revisar cómo les fue en la actividad pasada, de la semana pasada, para ver si algo no quedó del todo claro o si haya que explicar alguna otra cosita. ¿Cómo sienten que les haya ido en la actividad? ¿Cómo les fue en esta actividad que finalizaron antes del domingo? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché bien. ¿Cómo les fue? Um, ¿Sienten que les fue bien? ¿Que no tan Me bien? fue peor de la primera vez. O sea, ¿te fue bien en la primera y no tan mal digo, ¿te fue peor en la segunda? Sí, Ah, caray. porque es que había muchas ahí frases que congeniaban con con los demás, Ujú. entonces pues las puse y sí, o sea, hasta donde yo tenía conocimiento sí quedaban bien y todo, pero pues me la marcó mala, entonces no, pues Ok. ya. Pues vamos a revisar, a ver si todas quedaban en donde debían o por qué razón una podía quedar y otra no. No te preocupes, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ujú. Les voy a mostrar la pantalla donde van a ver el examen, bueno, la actividad de la semana pasada, para irlo resolviendo poco a poco. Ya lo ven en pantalla, ¿verdad? Sí. Sin problema. Sí. Va, pues bien. Eh, Teníamos que trabajar con el verbo to be y con los adjetivos posesivos, que son los que expresan a quién le pertenece algo, ¿no? ¿Quién es el dueño de algo? Primero vamos con el verbo, bueno, con los adjetivos posesivos, ¿no? Teníamos que this is Sophie's brother y una palabra aquí faltante, Tom, ¿ok? Estamos hablando del hermano de Sofía. No importa que hablemos de Sofía, cuando hablamos de el hermano sabemos que estamos hablando de un hombre. De hecho dice Tom. Por lo tanto, cuando hablamos de su nombre de él, el que tenemos que utilizar es his.
Lo voy a arrastrar y ponerlo donde corresponde. His name is Tom. De hecho, todas estas ya las tengo ordenadas acá, ¿ok? Después tenemos am a student. Desde que tengo el verbo to be am, sé que solo le puede corresponder a un pronombre personal. Y ese pronombre personal tiene que ser I. I am a student. ¿Ok? Y dado que es la misma persona la que se está presentando, en este caso es una persona llamada Jane, my name is Jane. I am a student, my name is Jane. Después tengo, that's Mary. What's last name? Su apellido. Estamos hablando de ella, de Mary, por lo tanto tengo que hablar de el apellido de ella. Y para referirme a ello, utilizo her. What's her last name? ¿Cuál es su apellido de ella, de Mary? Después una pregunta como de saludo. Hello, how are you? ¿Cómo estás? Look at the girls. Estamos hablando de ellas, las chicas, ¿no? Por lo tanto, they are happy. This is my dog. Estamos hablando de el chucho. Bueno, el perro, ¿no? My dog. Como estamos hablando de un animal, lo podemos vencer como its name, su nombre de él, del perro, its name is Max. Siguiente, hello, excuse me. What is? Le estoy preguntando a una persona, en este caso es como decir Profe. que yo... Dime. Y en eso de its name y del perro, Ajá. también podría ser his name. Ok, esa es una pregunta importante. Qué bueno que la mencionas. Mira, si hablamos de una cuestión puramente gramatical, lo correcto es decir it's porque estamos hablando de un animal. Sin embargo, hay cierto debate que no tiene que ver con la gramática respecto a que si una mascota va a ser siempre una mascota. Es decir, si ustedes tienen mascotas, saben que después de un tiempo la mascota no es la mascota, es un miembro de la familia. Lo tratamos como un miembro de la familia. Le tenemos cariño, nos preocupamos por este animal o esta mascota. Le ponemos un nombre, nos preocupamos sobre la alimentación. Es decir, en algún momento deja de ser solo el animal de la casa. Cuando eso pasa, y de hecho en español se dan cuenta, decimos él es tal y él es mi perro, ¿no? O ella es tal y es mi gata, ¿no? No decimos solo la gata, ya decimos así como ella, o no decimos solo el perro, ya lo llamamos por su nombre. Entonces, a lo que voy es que sí hay un cierto debate de que en qué momento dejas de referirte a un perro como its, refiriéndonos a sus características, y comienzas a decir his o her, si es hembra, ¿no? Igual con gatos o gatas, ¿no? Es que yo ahí le puse his name. Mira, te lo voy a poner así. Es posible, aunque no es una función gramatical como tal, es posible, y yo la verdad lo encuentro bastante aceptable, que puedas hablar de un perro como his o como her, ¿no? O que le puedas decir he o le puedas decir she a una mascota. Porque después de un tiempo, te digo, ya no es solo la mascota, no es solo el animal, se convierte en un miembro apreciado de nuestra familia y lo queremos como otro miembro de la familia. Y lo saben si han tenido mascotas, y si en algún momento han desafortunadamente perdido una mascota, saben cómo se siente. No es así como que se les perdió un reloj o se les perdió una cartera. Digo, son cosas que duelen pero se recuperan. Pero después de compartir tanto tiempo y experiencias con una mascota, sienten esa pérdida. O sea, de verdad la lamentan. Entonces es como perder un miembro de la familia. En ese aspecto, yo te diría que es aceptable hasta cierto punto el decir his para el perro. En este caso podrías decir this is my dog, his name is Max. Pero solo en esta circunstancia en particular, dado que estamos como apenas practicando los usos de los pronombres posesivos, en esta ocasión en particular te tendría que decir que deberías usar its. Sin embargo, si me preguntaras en 2-3 niveles más tarde, teacher, ¿puedo utilizar his? Te diría, claro que sí. Si le tienes cariño suficiente a tu mascota, llámale his, y nadie te puede decir que te expreses de tu mascota como solo un animal. Entonces, en este ejercicio, solo por ser cuestión de práctica, yo te recomendaría que utilizaras como its. Sin embargo, a cuestión de trato y relación y cómo utilizan el lenguaje los seres humanos, te diría que es perfectamente posible y aparte es perfectamente correcto, dado una cuestión de interpretación humana, que le digas his a un perro, o she, o her. Entonces sí se vale, claro que se vale, sí se puede. Te digo, solo ahorita por cuestión de ejercicio y de práctica, había que ponerle its,
pero yo estoy totalmente de acuerdo en que si a un perro le quieres decir his name is Max, se utilice así como lo dices. Claro que sí. No sé si sí resolví tu duda. Espero que sí. Sí, profe, sí la resolvió. Va, buenísimo. Gracias. Entonces, siguiente. Estamos hablando, excuse me, what is... Como yo estoy hablando de una persona, dicho desde ese punto de vista, te estoy preguntando tu nombre, por lo tanto necesito preguntar tu nombre, ¿no? Tuyo de ti, your name. We learn new things. Nosotros. ¿De quién es la clase? Nuestra, por lo tanto, our class. We learn new things in our class. Y después, this is my friend Susan. ¿Ok? Susan. No puedo poner she por una razón. Aunque estoy hablando de una mujer, el siguiente verbo está conjugado no como para tercera persona, no como para he, she, it. Y aparte estoy diciendo que en la misma escuela. ¿Va a la misma escuela que quién? Pues obviamente que yo que le estoy presentando. Por lo tanto, si estoy hablando de ella y estoy hablando de mí, un solo pronombre personal que cubre ambas personas es we, nosotros. Esa es mi amiga Susan. Nosotros vamos a la misma escuela. ¿Ok? Esta es con la parte de los adjetivos posesivos. Vamos a ver con el uso del verbo to be en las siguientes preguntas. Susan es una tercera persona. De hecho, es la misma persona de acá arriba. Susan, como tercera persona, no importa con qué nombre aparezca acá, yo debo reconocer quién es el pronombre personal detrás de ese sujeto. Susan en este caso es she. ¿Sí? She's a verb. ¿Qué forma del verbo to be debe ir con she? Is. Exactamente. She is. ¿Ok? Después tenemos Carmen and Lisa. Diría, pues está fácil porque Carmen pues es she y Lisa es she. Sí, pero tengo an. Ella y ella. ¿Ok? Ya no tengo solo she. En este caso, cuando tengo a dos personas, ¿quiénes son? Are. Exactamente. Son ellos, por lo tanto debo elegir are. ¿Ok? Porque Carmen y Lisa en un solo pronombre personal es ellas. Por lo tanto, they are. ¿Ok? La respuesta correcta aquí era are. Siguiente. ¿Is Mrs. Flowers a good teacher? Estoy hablando de Mrs. de ella, de la maestra. Así que pregunto si la maestra es buena maestra, ¿no? Yes. ¿De quién estoy hablando? She is. De ella, exactamente. She is. I see in the Universidad Politécnica. La respuesta es yes, I am. Por lo tanto, veo que en la Universidad Politécnica sí estoy ahí, ¿no? ¿Qué dice la frase de arriba? Veo que you are. Veo que tú estás en la Universidad Politécnica. I see you are in the Universidad Politécnica. Yes, I am. Siguiente. I, dado que tengo I, ya sé automáticamente qué forma del verbo to be debo utilizar. I am in the same school as Steve. ¿Ok? Esas eran las respuestas que deberían haber quedado en cada una. Lo único que yo pondría como paréntesis, como se explicó hace rato, es lo de Max. Ahorita solo por cuestión de práctica estamos decidiendo que sea it's, porque estamos hablando de un animal, pero es comprensible y yo lo encuentro aceptable si quieren referirse a un animal como he o como she. Siempre y cuando sea una mascota, tengan suficiente confianza, hayan pasado suficiente tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, ¿hasta aquí alguna duda sobre esta primera actividad? No por el momento. No. ¿Seguro, Oscar? Porque Yo sí, yo Dime, sí. dime, adelante. En Mr. Flowers, Ajá. yo pensé que era un hombre. Ok, Porque déjame por lo explicar eso. regular, Ajá, por lo regular, Mr. es más como para un maestro, ¿no? exacto. Pero no sé ahí cómo se maneja. Va, te lo voy a explicar en esta ventana. Y sí, entiendo la confusión. Ahí va. Tenemos la opción esta. Tenemos
esta, tenemos esta, y bueno, esa es. Ah, no, y tenemos esta. Son 4 diferentes. ¿Qué significa cada una? Se los voy a explicar ahorita. Cuando nos referimos a Miss, estamos hablando usualmente de una señorita o una mujer joven, ¿no? Puede que no sepamos realmente nada más de ella, a lo mejor solo nos referimos a una mujer joven, Miss. ¿Okay? Y usualmente después de estos términos va last name, es decir, el apellido de la persona. Por ejemplo, si alguien se llama Juan Pérez, no decimos Miss Juan. Digo, no diríamos Mr. Juan, decíamos Mr. Pérez. ¿Okay? Bueno, entonces Miss es para una mujer joven. Mrs, este que vemos acá, MRS, es para una mujer casada o una mujer ya de cierta edad, ya mayor, a diferencia de este, Mr. ¿Okay? Si únicamente vemos este, es la contracción de Mr. y significa señor. En cambio este que tiene una S al final es para referirnos a una señora, Mrs. Y después tenemos Miss. Cuando no sabemos si la mujer está casada o es soltera, como que la edad no nos ayuda mucho, y no me quiero equivocar, no le quiero decir señora y a lo mejor es señorita, y no quiero que me pase nada malo, entonces mejor digo Miss. Cuando no sé si sí o si no, no me arriesgo y digo Miss. ¿Okay? En cambio Mister no hay problema, porque no importa si el tipo está soltero, casado, viudo, juntado, divorciado, como sea que sea, siempre va a ser Mister, ahí no hay pierde. Los hombres somos súper simples, siempre vamos a ser Mister. Con las mujeres hay 3 posibles categorías. Miss para una mujer joven o soltera. Mrs para una mujer un poco mayor o casada. Y Miss el intermedio, cuando como que no estoy muy seguro si es soltera o casada, o no quiero decirle señora y a lo mejor es más joven. Entonces lo que estaba en el ejercicio era Mrs, señora. Porque para hombre no tiene S, es solo Mr. Ah, ok. Gracias. Por nada. Es que mi duda era, profe, Ajá, que creo que, o sea, yo le puse así como usted puso en el ejercicio, ajá. igual yo puse así, solo en la excepción de lo del perro, Ok. pero pero salí bajo, entonces no sé si o tal vez, bueno, no, mejor no, profe, porque o sea, no se puede checar, ¿verdad? Ya otra vez el examen. Yo lo puedo revisar para ver cómo respondiste todo eso. Ya no se puede rehacer, pero sí puedo revisar todas tus respuestas para ver en qué salió bien o qué salió mal. Bueno, sí, profe, porfa, es que como no me acuerdo, tampoco me acuerdo tanto, entonces sí. Bueno, sí, si quieres acabando la clase, me avisas por acá mismo y le damos un vistazo a tu examen en particular. Bueno, a tu trabajo en particular. Gracias, profe. ¿Sí? Por nada. Dice Roberto, decirle señora a una señorita a veces ofenden y no les gusta. A veces pasa, ¿ok? Hay a quien como que le da igual y hay damas que sí prefieren que se les diga señoritas, porque usualmente señora expresa que ya contrajo matrimonio o que ya ha estado con otra persona, con un hombre, y decirle señora a alguien que es señorita en ese aspecto del compromiso social es como decir, a ver, no estoy casada, soy soltera y respétame porque soy soltera, o no sé, puede haber más de un motivo, ¿no? Les digo, hay personas a las que realmente no les afecta mucho eso, y con los hombres como que no pasa eso porque a nosotros no nos dicen señoritos, ¿no? Es mister y ya. Pero son cosas de cultura, son cuestión de uso social, de uso cultural, ¿no? Que ya están aparte muy arraigadas desde hace mucho tiempo en la expresión del lenguaje. Y ahorita lo que hacemos es más bien aceptar cómo funcionan, ¿no? O sea que usted sería Mr. Gutiérrez. Exactamente. Usualmente Ok. después del mister ya utilizas el apellido de la persona, no el nombre, sino directamente su apellido. ¿Verdad, Mr. González? Digo, esto puede representar un cierto riesgo en algunos casos, y es que cuando te refieres a alguien como Mr. e inmediatamente su apellido, sí se establece una relación de respeto entre las personas, pero también hay un poquito como de alejar a la gente. Si le llamas a alguien por su apellido,
es como únicamente referirte a como al nombre de su familia, como que él es un miembro de la familia, pero hay un poquito de distanciamiento con una persona. Hay maestros que por alguna razón prefieren referirse a sus alumnos por sus apellidos. Eso sí puede generar cierta sensación de respeto y como que el alumno se siente respetado. Pero a mí me preocuparía si en algún momento el alumno se siente distante al maestro, como que con ese maestro no se puede hablar con cierto nivel de confianza. Depende del maestro, depende de las costumbres, ¿no? Hay maestros que a todos sus alumnos les hablan únicamente por sus apellidos y se elimina este factor de cercanía. Pero hay maestros que prefieren que así sea porque insisten mucho en que la relación de respeto, que yo soy el maestro y a mí me hablan de tal modo, etcétera, etcétera. Es cosa de cada uno. Yo usualmente prefiero hablarle a mis alumnos por sus nombres, no tanto por sus apellidos, sino por sus nombres. Los apellidos se vuelven a veces un poquito como etiquetas, y sobre todo si tienes como 3 o 4 alumnos con el mismo apellido y dices, a ver, Mr. Gutiérrez, y contestan todos los Gutiérrez, pues como le haces, ¿no? A ver, Gutiérrez número 3, contesten. A ver, López número 5, pues no les pones matrículas a tus alumnos, ¿no? Pero bueno, esa es ya otra cosa, ¿no? Es cuestión de usos y costumbres. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la guía dosificada de este nivel. No sé si se asomaron a la plataforma hoy, posiblemente aún no se hayan asomado a su plataforma el día de hoy. Actualicé la guía de contenido y de hecho ya la pueden descargar en su plataforma en caso de que la necesiten. Bueno, más bien la van a necesitar. Ya está en su plataforma la nueva guía de contenido. Es necesario que le den un vistazo, que la descarguen, porque hay cosas actualizadas que vamos a trabajar, con las que vamos a trabajar de mucho mejor forma. Está en su plataforma y la pueden descargar desde este mismo momento. O sea que la que habíamos descargado, bueno, que presentes esa ya no. Hay algunas cosas que se mejoraron muchísimo en esta nueva guía. De hecho, la anterior ya no la encuentran en la plataforma. Yo les recomendaría que sí, se movieran a la nueva guía dosificada que se subió desde ayer. Y la otra, sí, la otra ya no la vamos a utilizar tanto. Entonces les voy a mostrar los aspectos de la nueva guía dosificada. El principio es lo mismo. Lo que se modificó es cómo vamos a trabajar respecto a esta nueva semana. Y como aún lo vamos a ver, pues no hay tanto problema si lo han visto antes o no, porque pues vamos a empezar de nuevo con esta semana. Entonces ahí va, les aparece en pantalla ahorita. ¿Qué hay de nuevo en esta guía actual? Primero la distribución la dejé un poco más clara, la dejé un poco más más sólida respecto a qué cosa va en la primera semana, qué cosa va en la segunda semana, qué cosas van en la tercera. La anterior guía no estoy seguro de qué docente la haya realizado. Usualmente un docente se encarga de un nivel en particular y elabora la guía y se la manda a los otros teachers. La anterior guía estaba un poco caótica, un poquito como muy desorganizada, entonces me di la tarea de crear una guía mucho más fácil de entender para ustedes, mucho más fácil de seguir respecto a qué contenido estamos viendo semana por semana. Por ejemplo, la primera semana la van a ver mucho más clara. El verbo ser o estar y cómo utilizar los adjetivos posesivos y todo eso. La dosificación para esta segunda semana. WH question. ¿Qué son las preguntas WH? Las preguntas WH o las palabras WH son palabras que me ayudan a formular preguntas en el idioma inglés. En español tenemos frases, preguntas como cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál, quién, etcétera, etcétera. La que aparece como guía de estudio primer nivel. Ahorita te confirmo en un segundo, me parece que sí aparece como guía de estudio de primer nivel. Dame 10 segundos y te lo confirmo. Guía de estudio primer nivel, exactamente. Si entras a ese apartado en guía de estudio de primer nivel, sí, ahí aparece justamente esta guía. Profe, y una aclaración, por ejemplo, no sé si se da cuenta que arriba dice guía de estudio dosificada. No sé por qué, o sea, yo queríamos entrar algunos y te mandaba como a otra. El chiste es que no te daba acceso. ¿En la guía de estudio? No, ajá, regresa donde estaba antes de entrar ahí. A ver, vamos a ver.
Estoy entrando, nada más que esto se medio alenta tantito, pero ahí va. Efectos. Bueno, ahí va, ahorita les aparece. Ok, Universidad Virtual, bla bla bla, guía de estudio primer nivel. Ajá, arriba dice guía de estudio dosificada, o sea, arriba y está con azul. Ajá, ahí le entras y te manda a... No, el chiste es que te dice que no tienes acceso a algo así. Qué extraño. Bueno, mira, de todos modos cuando entres, es decir, a esta área en Profe, disculpe particular, que me moleste, le interrumpa. Igual a mí me parece que no tengo acceso a eso. a todo este segmento, o sea que no pueden llegar a esta parte de acá. No, yo no. Ok, qué bueno que Pero me si lo entras, mencionan, dice inglés 6, o sea, no sé por qué. Sí, igual a mí me parece lo mismo, inglés 6, Inglés de 6. creo que de biomédica, algo así. Ah, qué extraño. Eso debe ser un error de la plataforma entonces. A mí también me parece lo mismo, profe. Como inglés 6, Sí, igual. entonces algo en la construcción de la plataforma mezcló los vínculos, porque se supone que esta parte de la plataforma está codificada para que únicamente los grupos de primero pueden entrar acá. No tendría por qué mandarlos a otra sección. Es posible entonces que algo en la Profe, es que si hay plataforma... una que, perdón que lo disculpe, Ajá, pero es que dime. si hay una que te manda al de ese nivel, pero sí aparece la que es nosotros. Solo como que aparecen dos, pero sí aparece la de nosotros. Miren, eso puede pasar por cómo se construyó la plataforma originalmente. El sí, cuatrimestre cierto, pasado, profe. el cuatrimestre pasado había grupos compartidos. Como la plataforma todavía estaba en su etapa beta, había grupos compartidos y pasaba que, por ejemplo, un teacher tenía diferentes niveles o un mismo grupo le aparecía a varios teachers. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el grupo, pero otro maestro también podía ver este grupo y otro maestro podía ver este grupo. Entonces a veces los alumnos entraban a un grupo, pero les aparecían actividades de otro maestro. Entonces creo que algo de eso debe estar pasando ahorita todavía, que ustedes entran a este contenido de primero, pero se están yendo por error a un segmento de sexto por un problema de vinculación de órdenes de contenido en la plataforma. Entonces, de todos modos, esto lo voy a revisar bien para saber si algo en este contenido se está yendo hacia otro lado. Voy a verificar los links y todo. Para ver cómo hablo con IT, con los de IT, para decirles, ¿saben qué? Hay un problema de doble vinculación en uno de los contenidos para ver que lo corrijan. Pero miren, lo que podemos hacer para resolverlo es lo siguiente. La guía de contenido, de todos modos, yo la tengo a la mano. Lo que voy a hacer ahorita es, voy a entrar directamente a su grupo de WhatsApp. Y en este momento, mientras hablamos, ya les estoy enviando la guía directamente por WhatsApp, para que no haya el problema de que se meten a un grupo y les aparece otro lado, etcétera, etcétera. En este momento les estoy enviando a WhatsApp la nueva guía dosificada. Entonces, ahorita mientras hablamos, ya les está llegando a su grupo. Entonces no se preocupen por la plataforma. Digo, sí, qué bueno que me lo mencionaron. Obviamente sí es para preocuparse, pero me refiero a que de momento ya tienen ahí la plataforma la guía de estudio para verla directamente en su WhatsApp. Ya les llegó, ¿verdad? Por si pueden confirmar. De hecho, esa es la misma, ¿no? Creo que la que aparece abajo es donde dice nada más guía de estudio. Sí, O sea, es lo mismo. es la misma, pero por si alguien le negaba todavía el acceso a esa parte de la plataforma, o si los mandaba a sexto, por ejemplo. Ok. Bueno, entonces, Ya pude entrar, profe. sí, ya sin problema. Ya, profe, es que aparece uno en azul y entré a ese, pero no es ese el que está arriba, creo que es como en negro. Ajá, sí, es uno que está más abajo. Ajá, Y es uno ahorita que lo debería mando estar. al grupo, ¿cuál es? Y creo que entró al azul igual mi compañero. Sí, lo que voy a hacer es quitar ese link, ese vínculo azul, entonces, porque para ver cuál Ya es el está problema en que el hay. grupo de WhatsApp para que no lo vuelvan a mandar otra vez. Ok. De todos modos, miren, verifiquen si pueden entrar a las actividades semanales. Digo, no las hagan todavía en lo que acabamos este contenido,
pero por si pueden verificar que ya pueden entrar a la actividad semanal, que es lo más importante, que tengan derecho a esa actividad. Pero de todos modos, si quieren, ahorita no, en cuanto terminemos con la sesión de contenido, ya verifican si pueden entrar para que de aquí al domingo ya se dediquen con calma a hacer esta actividad. Entonces, bueno, continuamos con la guía. ¿Qué es lo que vemos en la segunda semana? Los WH Question, ¿no? Las palabras que nos permiten formular una pregunta. Hay varias diferentes. Les voy a poner en esta ventana cuáles son las que usualmente usamos. Aunque muchas de estas creo que las vimos, pero vamos a ver si sí. Profe, tenemos que hacer lo que subió, que es el segundo, como que igual la actividad que hicimos la pasada. Exactamente. ¿Lo tenemos que hacer? Sí, esa es la de esta semana, pero no la tienen que hacer ahorita. O sea, tienen de aquí al domingo para hacerla. Ok. Bueno, ¿qué más? Sigue. Verán, esas son regularmente los WHs que más se utilizan y algunas cuantas combinaciones de estos. Posiblemente ya las conocen porque ya las hayan visto en algún otro lugar. Entonces, ya están bastante familiarizados, pero vamos a verlas de uno en uno para ver qué significa cada uno. Díganme, porque seguramente ya conocen más de uno. ¿Qué significa what? ¿Qué? Very good. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Excellent. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Very good. ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? Which? ¿Cuál? ¿Cuál? Excelente. Who? ¿Quién? ¿Qué significa how? ¿Cómo? Very good. Tengo how separado de los demás por dos razones. Una, porque si se dan cuenta, es la única que no comienza realmente con WH, que no comienza con WH, ¿no? Es diferente. Y la otra es que how tiene más de un posible significado. De hecho, tiene, no sé, como 1000. Y ahorita les digo cómo identificarlos. How por sí solo ya sabemos que significa cómo. Sin embargo, si a how le agrego un adjetivo calificativo, la expresión cambia en su significado. Se los voy a poner de este modo. Si yo le pregunto a alguien, how are you? Se entiende muy fácilmente que le estoy preguntando cómo estás. How are you? Sin embargo, vean esta otra expresión. Supongamos que yo le pregunto a alguien, how high is Mount Everest? ¿Qué tan alto es el Monte Everest? Exactamente, thank you very much. Esa es justamente la pregunta correcta. ¿Qué tan alto está el Monte Everest? ¿Qué es lo que sucedió acá? How, si te das cuenta, ya no funcionó en el sentido de cómo. Si le pongo un adjetivo calificativo después, como high, que significa alto, entonces how no significa alto, no significa cómo, sino que significaría qué tan, seguido de cuál es el adjetivo que le puse, en este caso alto. ¿Qué tan? ¿Sí? Y si alguien pregunta, bueno, ¿cuál es el WH en esa pregunta? El WH no es how, el WH es how high completo. ¿Ok? Supongamos que yo les pregunto esta otra. Por ejemplo esta. También me la pueden decir. ¿Qué tan profundo es el Océano Pacífico? Exactamente. How deep. ¿Qué tan profundo es el Océano Pacífico? Very good. Y por cierto, ¿qué tan profundo es? ¿Alguien lo sabe? Un chingo. Sí. Aún no hay datos de eso. Sí, no, ¿cómo no? Ya nos dieron un dato ahorita científico. Bueno, sí, de hecho sí hay datos, ¿eh? Pero no es exacto. El sitio más profundo del Océano Pacífico es la Fosa de las Marianas, que tiene cerca de 11.800 metros de profundidad. O sea, alto, bastante profundo. Y de hecho, no sé si alguna vez vieron una película de ciencia ficción llamada Transformers, Revenge of the Fallen, la segunda de los Transformers.
Ahí fue donde se supone que tiraron el cuerpo de Megatron, en la fosa de las Marianas. Bueno, otra pregunta. Supongamos que yo le pregunto a alguien esto. ¿Cuántos años tiene o cuál es su edad? Exactamente. Si yo lo trato de leer interpretativamente, tal y como está la oración, es como preguntarle ¿qué tan viejo eres? Que se escuche espantoso. Imagínense preguntarle a alguien, oye, ¿qué tan viejo eres? ¿Qué tan antiguo eres? ¿No? Se escucha mejor, más bonito, ¿qué edad tienes? ¿No? ¿Cuál es esta edad? ¿Cuántos años tienes? Porque ¿qué tan viejo? Es como que, no sé, como que ya se va a morir. ¿No? ¿Qué tan antiguo eres? How old are you? Supongamos esta otra. También pueden decirme facilísimo qué significa. ¿Qué tan caliente es el desierto del Sahara? Exactamente, qué tan caliente o qué tan cálido. También les podría preguntar, how cold is the Antarctica? Y también lo entienden claramente. How cold is the Antarctica? ¿Okay? Entonces, de todos estos ejemplos podemos asumir que how por sí solo únicamente significa cómo. Pero si adelante yo pongo un adjetivo calificativo, se convierte en qué tan, o en una sola palabra, cuán. No sé si conocen esa expresión. ¿Cuán profundo es el Océano Pacífico? ¿Cuán frío es la Antártica? ¿Cuán alto es el Everest? Es una expresión que a lo mejor no se usa tanto en el español, pero es apropiada y se considera correcta y hasta cierto punto un poquito más elegante. Y se utiliza todavía muchísimo más en expresiones líricas como poesía, como literatura de ese tipo, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo van hasta acá? ¿Bien con esto? ¿Sin problema? Sí, profe. Mm. ¿Ya se aprendieron de memoria todos estos? No de Yes. memoria, pero más o menos. Vamos a ver entonces. ¿Qué significaba what? ¿Qué? ¿Qué? Which? ¿Cuál? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Voy a poner esto más grande para que se vea. Who? ¿Cómo? ¿Quién? 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 A ver, escuché dos respuestas diferentes. Who? ¿Quién? Yes. ¿Quién? ¿Quién? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? What? ¿Qué? Which? ¿Cuál? How? ¿Cómo? Very good. Quiero escuchar a los demás y aparte voy a ir más rápido. Otra vez. What? ¿Qué? ¿Qué? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? ¿Qué? Which? ¿Cuál? Who? ¿Quién? How? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, voy a poner la otra categoría aquí abajo para que tampoco pase desapercibida. El how plus adjective. Y cuando les pregunte esto, ya sabrán qué contestar. Así que va de nuez. What? ¿Qué? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? Which? ¿Cuál? ¿Cuál? Who? ¿Quién? ¿Quién? How? ¿Cómo? How plus adjective. ¿Qué tan? ¿Qué Very tan? good. ¿Qué tan? Exactamente. ¿Qué tan? Otra vez. What? ¿Qué? When? ¿Dónde? ¿Cuándo? One more Así, time. ¿cuándo? What? ¿Qué? When? ¿Cuándo? 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 Which? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cuál? How? ¿Cómo? 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 Where? ¿Dónde? 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 Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Who. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo que cómo? ¿Quién? ¿Quién? Very good. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Who. ¿Quién? ¿Quién? Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Who. ¿Quién? 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 Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Who. ¿Quién? ¿Quién? Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? How. ¿Cómo? ¿Cómo? Very good. Where. ¿Dónde? 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 When. ¿Cuándo? 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 Which. ¿Cuál? ¿Cuál? What. ¿Qué? ¿Qué? How. ¿Cómo? ¿Cómo? When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? How plus adjective. ¿Qué ¿Qué tan? tan? ¿Qué Very tan? good. Van bastante bien. Quería hacerlos equivocarse más, pero no. Respondieron y se defendieron bastante bien. Bueno, sabiendo qué significa cada uno, hay estrategias que me permiten identificarlos más fácilmente o que me permitan responder más fácilmente refiriéndome a qué significa cada uno. Con what usualmente preguntamos qué respecto a qué cosa es qué. Con where usualmente cuando hablamos de una pregunta solemos responder con una ubicación, con un lugar en particular. Con when usualmente respondemos con un momento en el tiempo, pero el momento es más o menos amplio, por ejemplo días o meses o años, porque aparte es para momentos muy específicos, como horas por ejemplo, que se los enseño ahorita más adelante. Why para dar justificaciones, para preguntar sobre razones o justificaciones, por qué sucedió tal cosa, por qué haces tal cosa. Which lo utilizamos para decir cuál, cuando tenemos que definir de entre un montón de posibles individuos a uno en particular, cuál. Supongamos que hay 3 teléfonos en una mesa y le pregunto a alguien, ¿me pasas mi teléfono? Pero hay 3 teléfonos, el otro tiene que preguntar, which one is your cell phone? ¿No? ¿Cuál? De todos ellos, ¿cuál? Who, pues está fácil, ¿no? Para preguntar sobre una persona. Usualmente encontramos un nombre o encontramos una descripción con esto, ¿no? Can, how, cómo respecto a la naturaleza de las cosas, cómo suceden o cómo te encuentras. Y esto para preguntar sobre un adjetivo calificativo y la dimensionalidad o tamaño o características de ese adjetivo calificativo. Dicho así como que parece más complicado de lo que es, pero en realidad es bastante sencillo. Voy a irme hacia la guía. En la actividad van a ver una conversación con una serie de preguntas y claves que les ayudan a identificar cómo funcionan. No sé si alcanzan a ver bien. Sí, ¿verdad? Ahí ya lo ven claro. Ya les aparece claramente. Creo que sí. Bueno, tenemos la conversación y a 3 personas, a Carmen, a Mark y a Lisa. Voy a leer esta conversación primero, ustedes solo váyanla siguiendo y noten cómo funcionan las preguntas expresadas en este segmento. ¿Okay? Comienzo. Primero habla Carmen y pregunta, Mark, where are you from? Vayan notando también el tipo de preguntas que se hace y dónde está acomodada cada palabra. Mark, where are you from? Mark responde, I'm from Toronto. It's a city in Canada. Lisa responde, that's interesting. What's your hobby? Is it playing soccer? Mark responde, no, it isn't. I like watching movies. Lisa pregunta a continuación, really? Who is your favorite actor? Y Mark responde, Jim Carrey. He's really funny. He's also Canadian. Carmen responde, my favorite actress is Emma Stone. She's very talented. Lisa continúa, her movies are wonderful. Y Mark sigue, hey, tomorrow is my birthday. How about a movie tonight? Lisa pregunta, that's a great idea.
When is your birthday, Carmen? Carmen responde, it's July 19th. Y Mark dice, oh, in the summer. I love the summer. ¿Ok? Vamos a ver de nuevo las preguntas que se formulan durante toda esta conversación. Primero, Carmen pregunta, where are you from? Que es la forma usada comúnmente para preguntar de dónde eres. ¿Ok? No en dónde vives o en dónde estás, sino de dónde vienes, de dónde eres. Where are you from? Utilizamos la partícula from hasta el final. Where are you from? Y él responde, I am from Toronto, ¿no? De esa ciudad en Canadá. La siguiente pregunta la formula Lisa y la pregunta es, what's your hobby? La contracción de what is your hobby. What's your hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? Y de ahí la pregunta, is it playing soccer? ¿Es jugar soccer? Y Mark responde, no, it isn't. No, no es eso. I like watching movies. Me gusta ver películas. O disfruto ver películas, ¿no? Me gusta ver películas. Lisa pregunta, ¿really? Como sinónimo de preguntar, ¿en serio? ¿De verdad? Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? Cuando quiero averiguar la identidad de alguien, quiero saber quién es alguien, lo pregunto de este modo. Who is your favorite actor? La siguiente pregunta la lanza Mark. How about a movie tonight? Que es una forma de preguntar ¿qué les parece o qué piensas o qué tal una película esta noche? Ah, no, una noche de películas, a movie night, ¿okay? Una noche de películas. ¿Qué tal una noche de películas? La siguiente pregunta la formula Lisa cuando pregunta when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y ella responde it's July 19. Seguramente ya se hayan dado cuenta, pero usualmente en inglés para formular las fechas primero decimos el mes y después el día. A diferencia de nosotros que usualmente decimos, por ejemplo, el 5 de septiembre, allá lo dirían como es en el septiembre 5, o más bien en el septiembre quinto día. ¿Okay? July 19 es como decir es en julio en el 19º día. Y finalmente Mark termina con oh, in the summer, I love the summer. ¿Ok? Vemos Netflix, yes. Después, del lado derecho, en esta pequeña sección, tenemos una serie de preguntas con sus respectivas respuestas a elegir. Y esto lo vamos a resolver ahorita. La pregunta es, where are Carmen, Lisa and Mark? Ojo, no dice where are from, simplemente pregunta where are Carmen, Lisa and Mark. Las dos posibles respuestas, in Canada o in the park. ¿Cuál sería la respuesta correcta? In the park. In the park. Yes, in the park. Porque no nos pregunta de dónde vienen, nos pregunta simplemente dónde están. Y esa es la diferencia de cuando tengo from a cuando no lo tengo. Preguntar de dónde vienes a simplemente dónde estás. Después tengo la siguiente pregunta. Where is Mark from? Mexico or Canada? Canada. Canada. Yes, he is from Canada. He is Canadian. He is from Canada. Next question, siguiente pregunta. What is Mark's hobby? Listening to music or watching movies? Watching movies. Watching movies. Watching movies. Yes, watching movies. A lo mejor también le gusta escuchar música, pero él dice específicamente I like watching movies. Next question. Who is Jim Carrey? Mark's favorite actor or Lisa's favorite actor? Mark's favorite actor. Yes, y lo estamos viendo como posesivo. Es como decir el actor favorito de Mark, pero al revés. El actor favorito
de Mark. Mark, favorite actor. Question number 5. When is Mark's birthday? In the summer or tomorrow? Tomorrow. Yes, tomorrow. Él lo dice. Tomorrow is my birthday. Mañana es mi cumpleaños. When is my birthday? Is tomorrow. ¿Okay? Más adelante aquí en la misma guía tenemos todos estos usos de adjetivos calificativos que pueden ver aquí. Creo que lo pueden ver sin problema. Sí. Es la misma conversación de arriba, solo que ahora hay remarcadas algunas palabras en particular. Esas palabras en particular que van a ver son adjetivos calificativos y tienen como función describir las características o propiedades de un sustantivo, de un objeto, de una persona, etcétera, etcétera. Vamos a ver, tenemos a Carmen, Mark y Lisa. Quisiera 3 voluntarios para que leyeran esta conversación. Alguien que represente a Carmen, alguien que represente a Mark y alguien que represente a Lisa. Yo quiero Carmen. Bien, ya tenemos a Carmen. ¿Quién más? Profe, Mark. yo nada más tengo una duda. Dime. Porque para decir cuál es tu pasatiempo se utilizó what o what's. Ah, buenísima pregunta. Déjame ver si te la respondo de una vez. Bueno, sí, te la respondo. No, mira, déjame que leamos esto primero y de ahí entro a eso porque van a encontrar eventualmente en inglés que algunos WH no parecen significar lo que originalmente pensamos que significan. A veces what significa cuál y usualmente usamos which para cuál. Y a veces how no significa lo que creemos que significa. A veces puede que what signifique cómo. Habrá situaciones en las que los WH cambien de significado según el contexto de la pregunta que estés realizando. Pero te lo quisiera explicar más adelantito en cuanto acabemos esto para ver los adjetivos calificativos. Y entonces sí, entro de lleno a por qué los WH cambian de significado. Pero tu pregunta es súper válida y muy importante. ¿Por qué para preguntar cuál utilicé what? Muy buena pregunta. ¿Sí? Sí, la vamos a resolver. Gracias. No te escuché, Oscar. ¿Qué fue? No me estoy diciendo si podía interpretar a Mark. Ah, claro, sí. Ok, entonces ya tenemos a Carmen y ya tenemos a Mark. ¿Quién quiere ser Lisa? Yo. Excelente, Yo. take it. Bueno, ya hay 2, bueno, no sé quién. Quien diga. Si quiere, dame que puedo. ¿Sí? Sí, no hay problema. Ok, thank you, Ok. thank you Taylor y thank you Dana. Ok, Gracias. entonces, bueno, entonces comienza Carmen. Ustedes llevan el diálogo, nosotros los escuchamos. Adelante. Okay. Mark, where are you from? I'm from Toronto. It's a city in Canada. That's interesting. What's your hobby? It is playing soccer. No, it isn't. I like watching movies. Really? Who is your favorite actor? Jim Carrey. He is really funny. He's also Canadian. My favorite actress is Emma Stone. She's very talented. Her movies are wonderful. Hey, tomorrow is my birthday. How about a movie night? That's a great idea. When is your birthday, Carmen? It's It's July 19th. In the summer. I love the summer. Very good pronunciation. Me gustó mucho lo que escuché. ¿Seguros que son de primero? ¿Seguros que son de primero? A ver. Ok. Thank you very much. Muy bien leído.
Hay realmente muy poquitas cosas de pronunciación donde les pudiera corregir ahorita. La verdad es que lo hicieron bastante bien. Para ser supuestamente primero, se me hace que están como en tercero, pero se metieron por accidente a este grupo. Dani es gringa, dice Roberto. Ok, vamos a analizar las palabras que tenemos remarcadas. Las palabras que tenemos en bold o que tenemos en negritas son las siguientes: interesting, favorite, funny, talented, wonderful. Cada una de estas es un adjetivo calificativo. Cada una de estas, cállese Roberto, cada una de estas describe algo en el sustantivo a continuación. Por ejemplo, cuando Mark dice I'm from Toronto, es así en Canadá, Lisa responde that's interesting. Interesting ni siquiera necesitamos como traducirla, ya sabemos lo que significa. Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Igual con favorite tampoco necesitamos realmente interpretarla. Funny, divertido, talented, talentoso, wonderful, maravilloso. ¿Okay? Y bueno, pues quiero que noten otra cosa en particular, y es en qué orden deberían estar los adjetivos calificativos. De hecho, aquí mismo abajo en la página pueden ver lo de check. Adjective order, y tenemos dos expresiones: the red table o the table is red. Esto se los voy a explicar bien aquí en esta ventana. Voy a quitar esto. Usualmente el orden de los adjetivos calificativos va de dos situaciones. Una de ellas puede ser justamente antes del sustantivo al que describe. Por ejemplo, the big dog. En español podemos decirlo de ambos modos: el perro grande o el gran perro. No hay realmente mucha diferencia. En inglés es necesario que el adjetivo calificativo vaya antes del sustantivo al que describe. Y ojo, los adjetivos calificativos son absolutos y no tienen modificaciones. No importa si estoy hablando de un perro o de varios perros, diría the big dogs. Lo que mando a plural es dogs. El adjetivo calificativo no se pluraliza. La otra forma de poner un adjetivo calificativo en una expresión es después del sustantivo, siempre y cuando hay un verbo que lo conjugue, un verbo to be. Por ejemplo, the dog is big. O the dogs are big. Quiero que noten la diferencia. En la primera no hay ningún verbo, únicamente estoy diciendo que el perro es grande. Digo, el gran perro. Big dog o big dogs. En la segunda estoy diciendo que el perro es. The dog is big. O the dogs are big. Noten que el verbo to be se modifica según el sujeto. Mi sujeto es plural, por lo tanto mi verbo to be debe ser plural. Pero mi adjetivo calificativo sigue siendo el mismo que si fuera singular. Los adjetivos no se modifican en ese aspecto. No existe tal cosa como they are bigs. No lo van a ver. Y si lo ven, es porque alguien metió la pata. ¿Okay? Bigs no existe. Simplemente the dog is big o the dogs are big. ¿Se entiende esto? Hasta aquí vamos sin problema. Yes, teacher. Excelente. Bueno, en resumen, con este pedacito, para que esto quede de nuevo como que muy bien asentado, los adjetivos calificativos describen al sustantivo. Hay dos formas de verlo. Usualmente van justo antes del sustantivo al que describen, como the red house, la casa roja, o van después cuando hay un verbo to be. Por ejemplo, the house is red. O puedo tener combinaciones de ambos, cada uno respetando su propia sintaxis, es decir, de las palabras. Por ejemplo, the big house is red. Noten cómo están funcionando acá. Tengo big house y después tengo el verbo to be y entonces otro adjetivo calificativo. Estos dos son un solo sujeto y después su descripción. The big house is red. Si alguien me preguntara, ok, en esta oración, ¿quién es el sujeto?
el sujeto no es house, el sujeto es the big house. Ok, bueno, volviendo a la guía, es lo que dice acá abajo: check adjective order, rate table o the table is red. Más adelante, aquí mismo en la guía. Déjenme remodificar la pantalla. Profe, Yes, ¿puede regresar al ejemplo de la casa? Tengo una duda. claro que sí. Ahí va. Bueno, ahí que nuestro sujeto sería the big house. Si lo acomodamos de la otra manera, sería red big house. No, the red big house. Acomodando lo que primero vaya el adjetivo calificativo, sería the red big house. Mira, ok, tu pregunta es muy válida, la respuesta puede ser más complicada de lo que parece. Ahí les va. Resulta que los adjetivos calificativos, que pueden ser un montón, puedes poner un montón de cosas para describir una casa. Por ejemplo, la vieja, roja, antigua, famosa, destruida casa, bla, bla, bla. ¿Okay? O sea, puedes poner un montón de adjetivos para un solo sustantivo. La cosa o lo complicado es lo siguiente: los adjetivos calificativos deben tener un orden muy específico para acomodarse en una oración. No puedes, por ejemplo, decir que la casa es roja antes de decir que la casa es grande. En inglés dirías the big red house. Es decir, si tú tuvieras esta expresión the red big house, esta expresión se considera incorrecta. Lo correcto sería decir the big red house. ¿Sí? Porque hay un orden específico en el que los adjetivos calificativos deben acomodarse antes de un sustantivo. Esto no sé si lo sabían, de hecho es uno de los temas principales que se ven en cuarto cuatrimestre, el orden específico en que deben ponerse todos los adjetivos calificativos. Ahora bien, sin embargo, si tu pregunta es si puedes tener los dos, sí se puede. O si quieres poner el color, por ejemplo, antes del sustantivo, también se puede. No sé si esto responde tu duda o si hay algo extra sobre esto que quieras resolver. No, sí lo respondió. Gracias. ¿Segurísima? No estoy seguro de que sí te contesté justo lo que querías. Entonces me preocuparía si no contesté justo lo que necesitabas saber. Yo siento que sí. Segurísima, con toda confianza. Dime si hay algo más en lo que te pueda ayudar. No, es que sí lo entendí, la manera en la que me lo explicó. Ok, está bien. Ok, entonces no problem. Sí, el orden específico de los adjetivos, no lo vemos ahorita tanto al principio. Solo sepan que sí hay un orden y que hay una forma de aprendérselo, porque hay 8 categorías diferentes de adjetivos calificativos. Algunos describen tamaño, otros describen origen, otros material, otro una opinión, otros describen, por ejemplo, el tipo, otros describen la antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, aprenderse los 8 y qué tipo de adjetivos hay en cada una de esas 8 categorías puede ser como medio una pesadilla al principio. Entonces, por eso se deja como para un poquito más adelante. Lo suelen ver regularmente en cuarto nivel. Entonces, de momento no se preocupen. Cuando lleguen a cuarto nivel dirán: claro, sí, esto no me resulta tan desconocido porque ya hace 3-4 días me dijeron que sí hay un orden para los adjetivos calificativos y que algunos tienen que ir antes de otro. Pero bueno, les regalo esta información. Consideren esto una especie de password. Como si esto fuese una especie de clave de un videojuego. OSAS COMT. Esto les va a servir de mucha utilidad. Va a ser de mucha utilidad en el futuro. ¿Cómo organizamos los adjetivos calificativos en inglés? De la siguiente manera: opinion primero, después size, el tamaño, después age, la antigüedad del objeto, después shape, la forma del objeto, después color, origin, material y finalmente type.
Este es como se organizan las 8 categorías de adjetivos calificativos en inglés. Y en este orden específico es como debemos poner los adjetivos cuando describimos algo. Primero revelo mi opinión, si el objeto me parece bonito o feo o regular. Después menciono el tamaño, qué tan grande, qué tan pequeño es el objeto. Después, qué tan antiguo es, con age. Después, qué forma tiene el objeto. Después de todo eso, ya puedo describir el color. Después, de dónde viene, de qué material está hecho y cuál es su tipo, función o propósito. Les digo, esto no va a venir en esta actividad, ni siquiera lo vamos a ver así como tal en este primer corte, pero váyanlo sabiendo, porque eventualmente van a recordar, ah, sí, cierto, había un password, OSASCOMT, OSASCOMT. Ese es el orden en que van los adjetivos calificativos, OSASCOMT. Imagínense una familia de osas y todos se apellidan Compt. Ah, voy a la casa de las osas Compt, voy a ver a la familia Compt, voy a ver a las osas que se apellidan Compt, osas Compt. Con eso recuerdan muy fácilmente el orden de los adjetivos. ¿Okay? Opinión, tamaño, antigüedad o edad, forma, color, origen, material y el tipo. Eventualmente esta información les va a ser bastante útil cuando quieren describir un objeto por más de una característica. Si un objeto es grande y viejo y rojo, es justo así como lo describen, ¿no? Primero por tamaño, después por la edad y después por el color. Pero bueno, esto les digo, no se preocupen ahorita, ¿no? Ahorita más bien aprendamos en dónde van en una oración, que van antes del sustantivo o pueden ir después, siempre y cuando haya un verbo to be en medio. Bueno, volviendo a la guía. Antes de esto, ¿alguna duda hasta aquí con estos adjetivos calificativos? ¿O con el uso de los WH? De hecho, sí hay una duda importante que ahorita voy a resolver, pero quiero saber si hay alguna otra cosa que quisieran resolver o preguntar. Por mi parte, no. Okay. Thank you. Pero no sé los demás. Bueno, la otra duda, creo que Oscar me había preguntado, ¿verdad? Sobre ¿por qué para preguntar cuál utilicé what? Sí, ¿verdad? O Josafat, no recuerdo quién preguntó. ¿Sobre qué? Sobre cuando preguntamos en la sección anterior de aquí de las preguntas. No, yo no pregunté, profe. Bueno, alguien preguntó, no recuerdo. Sí, llegamos... creo que fui yo, de por qué se utiliza what, ¿no? Para decir Ajá. cuál es tu pasatiempo. Sí, ¿por qué utilizamos what, que significa PE, para preguntar cuál? Y es una excelente pregunta, es buenísima. Y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Para eso voy a irme a, de nuevo, esta página. Verán, una de las preguntas más tristes, bueno, de las respuestas más tristes del inglés, eventualmente les va a pasar con un montón de teachers que van a preguntar, teacher, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué si tal palabra significa esto, en tal expresión significa tal otra? O sea, ¿por qué no hay concordancia entre esto y esto? Y van a recibir la respuesta más triste de la galaxia. Les van a decir, because it's like that, ¿no? Porque así es, porque así funciona el inglés, porque pues así pasa, ¿no? Porque realmente a veces ni siquiera vale la pena explicar el origen gramatical o etimológico de una razón sintáctica del acomodo de una palabra o un significado. Por ejemplo, si alguien les preguntara, oye, que en inglés el adjetivo calificativo siempre va antes del sustantivo, de la palabra, ¿no? Así como red table, la mesa roja. Sí. Oye, pero ¿por qué en español sí lo puedes poner después? ¿Cómo le responderían eso a una persona? ¿Por qué en español pueden decir la roja casa y la casa roja? ¿Por qué se puede de los dos modos? ¿Cómo responden eso? Es más, les voy a hacer una pregunta muy complicada que posiblemente ni se hayan formulado antes. Ustedes saben que afortunadamente en inglés no hay géneros para las palabras. Es decir, si yo digo casa, sé que esta es una palabra de género femenino,
y lo sé porque digo la casa. ¿Ok? En inglés, afortunadamente, no existe el género, es decir, para los sustantivos. Si yo quiero decir la casa, digo the house. Lo mismo que diría the car, la casa y el auto. El mismo artículo define ambos géneros, ambos sujetos, ¿no? Entonces eso en inglés es bastante fácil porque no tengo que preguntar y averiguar. ¿Y cómo se dice la en inglés? De. Ah, ok, pero ¿cómo se dice el en inglés? De. Ah, caray, ¿y cómo se dice los en inglés? De. Ah, caray, ¿y cómo se dice las en inglés? Ya ni te preocupes, todos son de. Ah, padrísimo, ¿no? Eso en inglés es facilísimo. Imagínense que tengan que responderle a alguien, pero ¿por qué en español tenemos 4 para decir de? Ah, caray, ¿cómo te respondo a eso? Pues porque así es el español, porque el español tiene todos estos artículos, ¿ok? Ahora bien, no quiero decir que la pregunta que hizo Josafat sea nada más así como, pues así es y apréndetelo, ¿no? Nada de eso. Quiero ponerles una explicación más complicada para que vean por qué algunas cosas se tienen que responder de cierto modo. Ya vimos que las palabras en español tienen género, ¿no? Sabemos que house, bueno, sabemos que casa en español es la casa. Si yo les pregunto, por ejemplo, díganme cuál es el género de esta palabra. ¿Es masculino o femenino? ¿En el español o en el inglés? En español, porque en inglés no hay género. Es unisex. ¿A poco puedes decir el pizza? No. La pizza. Ok. La pizza. Exacto. La pizza. No importa que la palabra sea extranjera, porque es una palabra italiana, aún así conserva su género. Esta palabra es ¿de qué género? Masculino, el perro. Lo sabemos exactamente porque dices el perro, ¿no? Very good. Esta palabra es masculino o femenino. Masculino. Masculino. Y lo sabemos por el artículo que dice el gato. Vamos a ponerles otra más difícil. Supongamos que yo les pongo esta palabra. Digo, pues se va a ver muy difícil, pero en realidad va a ser facilísimo. Supongamos que la palabra ¿es masculino o femenino? Masculino. Masculino. No importa que la palabra sea larguísima, esto es lo primero, el. Entonces, ¿podrían decirme que conocen bien el uso de los géneros en las palabras en español? Pues sí. Hasta ahorita me han respondido todo bien y yo creería que sí conocen bien el uso de los géneros. Todos me lo respondieron bien, sin ningún problema, excepto por el pizza, ¿no? Pero de ahí todo salió bien. Así que díganme, si sienten que conocen los géneros de las palabras en español, díganme entonces y respóndanme lo siguiente. Esta palabra, ¿masculino o femenino? Masculina. Masculino. Masculina. ¿Cuál es el artículo El que águila. precede? Es el águila, ¿verdad? Muy bien, eso significaría Sí. que águila es masculina, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, entonces respóndame Sí. porfa lo siguiente. Si el águila ha perdido la vida, ¿se dice que el águila está? Muerta. Muerta. Muerte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es masculino o femenino? No, es que al morir se hizo una operación de cambio de sexo. No, Masculino. Masculino mientras vive, ya cuando pasa mejor vida ya es. exacto, cuando se muere cambia de sexo. Bueno, supongamos otra. Agua, fácil. ¿Masculino o femenino? Masculino. Facilísimo, el agua. Si el agua no está caliente, significa que el agua está Fría. 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 ¿Qué pasó ahí? Cambio de sexo. Exactamente. El agua que no tiene sexo, ahora no solo tiene, sino que cambió. ¿Por qué pasa esto? Es que su complemento es lo contrario, ¿no? O sea, aunque tenga la terminación diferente, sigue estando en el mismo sexo, se podría decir. Tiene un poquito que ver con eso.
Una palabra en griego, posiblemente no la conocen, pero la han escuchado posiblemente, ¿no? Conocen las dos de hecho, ¿no? Cacos y fonos son dos palabras diferentes en un idioma mucho más antiguo, pero que en español se interpreta como cacofonía. ¿Saben lo que es la cacofonía? Yo no. No, bro. Pero a lo mejor tienen alguna idea de qué significa fonos. ¿De sonidos? Exactamente, sonidos. Y cacos viene de caos, que se puede interpretar como desagradable. Por lo tanto, ¿qué significaría cacofonía? Como desagradables sonidos. Exactamente, un sonido que estéticamente no cumple con nuestros estándares para ser considerado agradable. Supongamos que tenemos a ¿Podrían ser dos los personas. ¿Podrían ser los cuál? Los agudos. En algunos casos los sonidos pueden categorizarse así, de acuerdo a cómo suenan, si son graves, agudos, cosas así, y a veces es respecto a una combinación específica de sonidos. Te pongo este ejemplo. Tenemos a estas dos personas y quiero mencionar que están juntas. ¿Qué pongo aquí en medio? Pero que no, la conjunción en español es I. Pero no pueden ir dos y... Ah, qué interesante. No puedo poner Jorge y Irene. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque dos y no pueden juntas. Porque la iniciación de la otra palabra tiene un sonido similar. Exactamente. ¿Y eso qué pasa? ¿Por qué hay una ley que me lo prohíbe? ¿O por qué no puedo? No se puede Regla ortográfica. por la cacofonía. En realidad, ni siquiera es una regla ortográfica. Podría interpretarse como regla ortográfica, pero no lo es porque no es que falte un acento, no es que hay una letra equivocada. En realidad es por una simple cuestión estética. No solemos poner sonidos que suenen iguales. No decimos Jorge y Irene, porque en esa cacofonía, en esa mezcla de sonidos iguales, se pierde la conjunción. Entonces lo que hacemos es cambiar Jorge y Irene, del mismo modo que decimos 7 u 8. Cambiemos la conjunción O por una U. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque ocurre en español y también ocurre en inglés, y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Bueno, todo esto sale por una circunstancia en particular. Dos circunstancias en particulares. Una es que algunas cosas de los idiomas se aprenden porque es la naturaleza objetiva del idioma y porque sí hay una explicación, pero a veces es históricamente demasiado larga. Si alguien preguntara, por ejemplo, bueno, teacher, pero ¿por qué, por ejemplo, puedo utilizar esta palabra y puedo utilizar esta palabra para referirnos a las dos cosas? ¿Por qué tengo dos palabras para la misma cosa? Diría, bueno, hay dos formas de aprendérselo. Una es porque pues así se usa en el inglés, y ahí te va la otra si la quieres aprender y que te la pongan en el examen. Resulta que en el año 728, durante la invasión goda de los germánicos, durante la región norte de Asia, cuando llegaron los primeros conquistadores y llevaron contra ellos las primeras tablas de inscripción cuneiforme con las que llevaron el registro fonético, y te comienzo a explicar toda la historia de cómo llegó a existir tal sonido en tal idioma, para cuando llegué al final de la historia, y te pregunto, ¿entendiste la respuesta? Me vas a preguntar, sí, ¿cuál era la pregunta? O sea, para cuando llegue al final a lo mejor ya ni siquiera recuerdes cuál era. Entonces, usualmente muchas de estas explicaciones no se consideran como realmente vitales para comprender un asunto gramatical. Entonces la respuesta triste que dan muchos teachers es, pues mira, es que pues muchas cosas así son. Se utilizan porque pues así es, ¿no? Si hay una explicación, a veces es larguísima, a veces ni siquiera es tan interesante, o a veces ni siquiera es tan importante. Volviendo específicamente al punto, y les voy a explicar en qué otros ejemplos pasa esta discordancia de significado de los WH. Si yo pregunto, what time is it? Sí suena realmente como ¿qué horas son? Si yo pregunto, when is it? Estoy preguntando cuándo es. En ciertos momentos, digo, para ambas circunstancias, ambas sirven para preguntar cuándo va a ocurrir algo, o cuándo es algo, o cuándo pasa algo. La diferencia con what time es que estoy siendo muy específico, ¿a qué hora? Y para preguntar con when, solo quiero saber a lo mejor un día.
o una fecha o un mes. Pero no es muy específico. Preguntar cuándo es muy amplio en el tiempo. Y what time is it es específicamente a qué horas pasa algo. Vean la siguiente pregunta. How are you? Muy fácil. ¿Cómo estás? Pero supongamos que vemos esta otra pregunta. What is he like? ¿Conocen esta pregunta? What is he like? Voy a compararla con esta otra. How is he? ¿Qué le gusta a ella? Eso podríamos pensar. Resulta que no, ni remotamente. Si yo pregunto, how is he? Estoy preguntando cómo está él, en el sentido de, háblame de su estado de salud o de su estado de ánimo. ¿Cómo está él? ¿Cómo se encuentra? ¿No? ¿En qué situación está? Sin embargo, ¿qué le gusta a él? Sí, ¿no? No. Eso ¿No? es donde se vuelve complicado, porque si yo quiero preguntar qué le gusta a él, preguntaría, what does he like? Y es aquí donde van a preguntar, pero teacher, ¿por qué? Si usted dijo que significa tal cosa. What does he like sí significa qué le gusta a él. Pero esta pregunta significa cómo es él, en el sentido de descríbelo físicamente. Teacher, pero dijo que what era cómo. Digo que era qué, ¿no? En este caso, cuando utilizo like, what se convierte en un comparativo y toda esa expresión junta significa cómo es él. Es decir, dame una descripción de esa persona. En cambio, este de acá arriba significa cómo está él. Es decir, dame una descripción de sus sentimientos o de su estado de ánimo para preguntar cómo se encuentra. ¿Ven cómo estas tres preguntas tan diferentes se parecen a cosas más o menos similares en nuestro idioma? How is he? ¿Cómo está? What is he like? ¿Cómo es él? What does he like? ¿Qué le gusta a él? ¿Por qué sucede esto? Y esto nos lleva de nuevo al núcleo de la pregunta de ¿por qué what is Mark's hobby? Significa ¿cuál es su hobby? Es porque los WH pueden llegar a variar su significado según la organización semántica y sintáctica de una oración. Es un poquito similar a si preguntáramos en español ¿cuándo llegas? Y una persona puede decir a las 5. Y alguien en inglés podría decir, no, espérame, él no entendió tu pregunta porque tú le preguntaste cuándo y él dijo a las 5. Y ustedes dirían, no, sí le entendió porque me respondió justo lo que quería saber. Y alguien que no habla español le diría, no, contestó mal porque tú le preguntaste cuándo llega y él debió haber dicho un día, no una hora. Y ustedes dirían, no, cuando yo pregunté cuándo, sí significa de cierto modo que también a qué hora, ¿no? Y entonces el otro le diría, no, tú debiste preguntar a qué hora. Y ustedes dirían, no, es que en nuestro español cuándo puede significar un día o puede significar también un momento específico. Por ejemplo, llego a casa de alguien y encuentro un amigo y le pregunta, ¿cuándo llegaste? Eso puede significar en qué mes, en qué día o en qué momento en este día. ¿Llegaste en la mañana o llegaste en la tarde? O puedo ser demasiado específico y preguntar a qué hora llegaste. En español es posible tener esos significados ambiguos. En inglés eso entraría en conflicto porque ellos tendrían el when y muy específicamente el what time. Y hay personas que van a preguntar, pero ¿por qué en español sí se puede así? ¿Qué les pueden responder? Bueno, es que así se ha usado desde hace siglos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Así es como funciona. Posiblemente le digan a esta persona que no habla español, mira, no te preocupes ahorita en saber exactamente a qué causa gramatical obedece esta particularidad. Más bien, no te conflictúes y simplemente aprende de este modo. Es posible que what signifique cuál bajo una circunstancia específica o que signifique cómo bajo otra circunstancia específica, de tal modo que how puede significar cómo o puede significar qué tan. Así como what puede llegar a significar cuál y which puede significar cuál también. Y también puede significar del cual, que es una expresión diferente. Así como who significa quién y tenemos en particular whose para preguntar de quién. Y aparte tenemos whom
para preguntar cuyo o en relación a una persona en particular. Entonces, si me voy demasiado a esta explicación, lo que temo es que se compliquen o vayan a pensar que esto es demasiado extenso, demasiado enredado, que vaya a ser más difícil de lo que parece. Entonces, aunque quiero responder esta pregunta de la manera más correcta posible, la verdad es que en muchos casos esa información no es tan necesaria para entender cómo funciona. Pero sí quiero decir, bajo ciertos contextos específicos y en acomodo con ciertas palabras y en cierto orden particular, y si hay ciertos verbos o ciertos auxiliares, es posible que un WH cambie su significado, incluso si nosotros ya aprendemos que what significa qué, que how significa cómo, que what puede llegar a significar cuál, etcétera, etcétera. Que like no solo significa el verbo gustar, sino que like por sí solo también puede significar cómo. No en el preguntar cómo, sino cómo usándolo como comparativo. Les voy a poner un ejemplo de esto. No quiero que se compliquen mucho con esto, solo les voy a poner un ejemplo. Tengo la expresión you like me. ¿Qué significa you like me? ¿Qué me puede decir el significado de you like me? ¿Tú como yo? Puede ser. Puede llegar a significar eso. Me gustas. ¿Me gustas? Te gusto. Exactamente. You like me significa te gusto, o en el sentido de tú gustas de mí. Es decir, encuentras placer al verme. Tú gustas de mí. Sin embargo, si yo pongo un verbo to be aquí en medio, ya no significa te gusto, significa tú eres como yo. Like deja de funcionar como gustar y se convierte en el comparativo como. Y si por ejemplo yo tengo la frase you, coma, like me, eso sí significaría tú, como yo, tal cosa. Por ejemplo, a mí me gustan los tacos. Tú, como yo, disfrutas de los tacos. ¿Sí? Pero es porque habría otro verbo funcionando por ahí. En ese caso, like también, ¿no? O enjoy. You enjoy tacos. Tú disfrutas de los tacos. You, like me, enjoy tacos. O por ejemplo, los ejotes. Yo odio los ejotes. Y tú odias los ejotes. Por lo tanto, you, like me, hate de ejotes. ¿Ok? De green beans. Ahora bien, quisiera preguntarles, ¿qué tan complicado les parece esto en general? Muchas de estas cosas no las aprendemos como con gramática hasta ciertos niveles en particular, y muchas otras en realidad se aprenden con el uso, escuchando conversaciones, escuchando películas, canciones, etcétera, etcétera. No quiero que se compliquen mucho con esto. Aún no es tiempo de que se compliquen con esto. Y de hecho ni siquiera es que se vayan a complicar tanto. Más bien simplemente son nuevas reglas que en algún momento van a tener que aprender y van a tener que, pues, contrastar con las cosas que ya saben. Pero pasa, desafortunadamente pasa. Pero créanme cuando les digo que el inglés es muy fácil. Realmente muy fácil. No tienen idea de lo que sufre un nativo parlante de otro idioma cuando tiene que aprender español. El segundo idioma más difícil del sistema solar, el español. El primero es el chino mandarín. El segundo es el español. ¿Cuál? No, nada, disculpe. Entonces sí. Miren, ustedes ya llevan como 20 y tantos años hablando español y lo hablan bastante bien. Y siéntanse orgullosos, hablan el segundo idioma más difícil del sistema solar y lo hablan bastante bien. El inglés es fácil, es en serio muchísimo más fácil. No se preocupen, lo van a sacar, lo van a aprender. Van a ver que sí. Solo requiere que se emocionen, que les guste, que le encuentren los moditos, los atajos, todo eso. Pero de veras que sí.
Y hay muchas razones para aprender español, no solo porque una universidad se los exija, ¿no? Esa es como la peor forma de aprenderlo, ¿no? Ah, sí quiero aprender porque me tengo que titular, porque me lo exige la escuela, porque nada, hay razones de más peso. Salir, viajar, platicar con sus artistas favoritos, entender películas sin subtítulos, poder ver videos en YouTube de más cosas que solo los que se hacen en español, etcétera, etcétera, ¿no? Jugar videojuegos, entender las canciones, poder dedicar canciones y saber qué significan, comunicarse con gente en otras culturas. Hay mil razones de peso, no solo que porque me lo pide una escuela, qué triste, no, hay mucho más que eso. Con solo el hecho de entender otro idioma se aprende muchísimo más de la cultura que lo habla, y entender otra cultura nos hace aceptar más a otras personas y otras formas de pensar y otras líneas de pensamiento. Y aceptar otras líneas de pensamiento siempre nos vuelve mejores personas porque nos hace más receptivos y más tolerantes a otras formas de pensar. Y si algo necesita el mundo en este momento es tolerancia a distintas formas de pensar. Aprender un idioma nuevo es ejercitar el entender otra forma de pensar. Entonces, no es que sea necesario, es increíblemente útil para evolucionar como humanidad. De veras, es padrísimo si lo logran. Bueno, volviendo al tema, justamente que lo decíamos de que Jorge Irene y todo eso, resulta que en inglés pasa algo similar respecto a si cambio los artículos o no. Me voy a ir a la guía precisamente para eso. Ya vimos cómo Jorge e Irene tienen que ponerse como E debido a esta similitud de sonidos que suena como chocante, Jorge e Irene. Tampoco decimos 7 o 8, decimos 7 u 8, ¿no? Para evitar esta concordancia de sonidos que puede sonar molesta o puede dificultar escuchar una palabra en particular. En inglés resulta que pasa algo similar, que es lo que vamos a ver en justo la siguiente parte. Articles, Grammar Bank. Esto ya lo tienen en su guía. Artículos. Use a with singular nouns that begin with a consonant sound. Como por ejemplo a movie. Es decir, utilizamos el artículo a cuando mi siguiente sustantivo es singular y comienza con una consonante. Utilizamos an para el mismo caso exactamente, para artículos singulares, siempre y cuando comiencen con una vocal. Y utilizamos de para hablar de sustantivos muy específicos. Vean los ejemplos que tiene la guía. Por ejemplo, a movie. La palabra movie, el sustantivo movie, comienza con una consonante. Por lo tanto, puedo utilizar el artículo tal y como es, a movie. Sin embargo, en el segundo ejemplo, actor, actor comienza con una vocal. Entonces no puedo decir a actor, porque los sonidos se pegan, como con Jorge e Irene. ¿Okay? Entonces decimos an actor. Ambos artículos significan exactamente lo mismo, un o una. La única diferencia es que para evitar ese choque de sonidos, yo le agrego una N ahí en medio. ¿Okay? Una N para evitar esa repetición de sonidos. An actor. Y finalmente, cuando utilizamos adjetivos muy específicos, sustantivos muy específicos, como the park, sí puedo decir a park, un parque, pero digo the park cuando quiero hacer mención a algo que ya se conoce. Por ejemplo, le quiero decir a alguien, vamos a ver una película y te espero en pues tal lugar, ¿no? ¿Cómo se lo diríamos? ¿Te espero en un cine o te espero en el cine? En el cine. ¿Por qué decidiríamos usar el cine y no un cine? Porque el cine ya es específico. Un cine pues puede ser cualquiera. Exacto. La otra persona preguntaría, ok, nos vemos en un cine. ¿Cuál? ¿No? Aquí hay como 20. ¿En cuál quieres que nos veamos? En cambio, si digo en el cine, hay ciertas condiciones para que yo pueda decirlo de este modo. Y una puede ser que a lo mejor previamente ya sabemos de qué cine estamos hablando, o a lo mejor siempre vamos al mismo cine. A lo mejor desde antes ya dijimos en qué plaza está el cine. Por ejemplo, mira, tal película está en Plaza Las Américas. No está en Soriana, pero está en Plaza de las Américas. ¿La vamos a ver? No, que sí, vamos, va el mientras, va. Te veo en el cine.
Ya puedo decir en el cine porque previamente ya sé específicamente de qué salas estoy hablando. Pero si le digo a alguien, ¿nos vemos en un cine? Sí, dime cuál, porque hay un montón en un montón de lugares, ¿no? El de lo utilizo entonces para sustantivos más específicos que yo sepa a lo mejor cuáles son, porque el contexto ya me lo dijo antes, porque a lo mejor en la conversación ya salió, o a lo mejor porque siempre voy específicamente al mismo cine, etcétera, etcétera. O simplemente porque el contexto no me deja confundirme. Imaginemos que le dicen a un amigo y seguramente le han dicho a sus amigos, va, te veo en la casa. Y el amigo no va a preguntar, ¿en qué casa? No, pues obviamente si digo en la casa ya sabemos que es mi casa o en todo caso tu casa, ¿no? No le dirían, te veo en una casa. Pues, ¿en cuál de todas? ¿No? Hay 10.000 casas, ¿no? ¿En cuál casa? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. Aquí mismo abajito pueden ver que hay 3 preguntas incompletas y ustedes me dirán qué artículo debería ponerle a cada uno. She is actress. He is teacher. My birthday is in winter. ¿Qué artículo pongo en cada una de estas oraciones? She's an actress. ¿Y las otras? La segunda, He's a bueno, que teacher. también ahí sí podría ser the teacher. Exacto, porque- también podría ser de teacher. o sea, las dos. Y la última, my birthday is in the winter. Exacto, is in the winter. Es en el invierno. Ahí no podemos poner a winter porque no podemos decir, ah, sí, mi cumpleaños es en un invierno. ¿Cómo que en un invierno? Cada año hay invierno y solo cabe un invierno al año, así que ¿cómo que en un invierno? Entonces sí, con la primera no tuvieron problema, eligieron an actress porque notaron que la segunda palabra, bueno, el sustantivo comienza con una vocal, an actress. Ojo, no tiene que ser siempre la letra A, puede ser cualquier otra vocal y de todos modos tendrían que poner la letra N en el artículo. A lo mejor la siguiente palabra es orange, naranja. Igual dirían I have an orange. ¿Sí? Tengo una naranja. I have an orange. Con la segunda sí. Puedo decir he's a teacher o puedo decir he is the teacher. Hay circunstancias específicas en donde puedo utilizar ambas. Por ejemplo, si le pregunto a alguien, oye, ¿y aquel tipo de ya a qué se dedica? Oh, he is a teacher, ¿no? Él es maestro. En inglés, cada que nos referimos a una profesión, siempre la mencionamos con artículos. En español no. En español decimos, él es policía. En inglés tenemos que decir, él es un policía. En inglés es necesario utilizar ese artículo. Se los voy a poner aquí en esta otra ventana. Cuando hablamos de profesiones, le ponemos el artículo a or an, siempre y cuando sean singulares. Por ejemplo, he is a police officer. O she is a what? A baker. O por ejemplo, I am a carpenter. Okay. Él es un oficial de policía, ella es panadera, yo soy carpintero, ¿no? O she is a lawyer, ella es abogada, ¿okay? En inglés necesitamos poner estos artículos antes de la profesión. En español no hacen falta, ella es abogada, en inglés sí los decimos. Ahora bien, solo podemos utilizar estos artículos si el siguiente sustantivo es singular, no los puedo utilizar con plurales. Por ejemplo, I have an orange, tengo una naranja. Hago énfasis en una sola unidad, tengo una sola. O bien, I have oranges. Si está en plural, no puedo poner este artículo. Si lo necesito,
Puedo poner el número si es que lo conozco. O I have 2 oranges. O I have some oranges. Pero noten cómo todas estas son plurales. Así que los artículos a o an únicamente funcionan si mi sustantivo a continuación es singular, si es uno solo. Porque a o an ambos significan un o uno o una. Por lo tanto no puede haber plural cuando hablo de un. ¿Okay? Si mi sustantivo es plural, no puedo poner ese artículo. ¿Vamos bien hasta acá? Yes, teacher. Very good. Y pues, bueno, lo siguiente en la guía, pues es básicamente eso. Lo que les decía hace rato de phonetics, nice sounds, cuando los sonidos suenan bien o no. La razón para estos artículos es, cuando les pongo una N, es simplemente estética, si algo suena bien o no. Sin embargo, consideren que también puede haber excepciones. Les voy a poner algunas cuantas. Les voy a poner un montón y ustedes me dicen qué va con cada una. Lo estoy escribiendo y no se ve, pero ahorita se los muestro. Mientras sigo escribiendo y ahorita les van a aparecer todas al mismo tiempo. Bueno, ahora sí, ahí les va. Pongan atención a su pantalla. ¿Qué artículo debo poner en cada una de estas faltantes? Yo pienso que la primera puede ser A o de ¿My? porque sería this is a school o this is the school. Nuestras opciones son A, N o D. O en todo caso, ¿This is the? ninguna. ¿Sí? The first is the. En la primera puede ser efectivamente D o puede ser An. A o N. Ah, no. Fácil. ¿Con qué letra comienza? También en la segunda puede ser this is the teacher, ¿verdad? No. ¿Sí? Aquí puede ser D o puede ser A. Lo sabemos porque comienza con una consonante. ¿Ok? También en la segunda puede ser igual, ¿no? En la This is segunda the también puede ser teacher. D o también podría ser... ¿Cuál otra? ¿A? ¿Cómo lo sabemos? Comienza con una consonante. Very good. Y la tercera es an. ¿Y aquí Creo. cuál? An. Bueno, A. Sí, ¿cómo se pronuncia? An. They are students. Esa, perdón. No se puede utilizar ni A ni AM porque De. entonces es D. ¿Cómo sé con certeza para no equivocarme? Imaginemos que ya estamos en el examen. ¿Qué información debería tener? De. Porque están hablando. De porque es plural. Yes. Students, plural. No puedo utilizar ninguna de estas dos. Así que o pongo D This is, o bien no le pongo nada. this is friends. ¿Ok? ¿Qué hacemos con la siguiente?
This is bien. Puedo decir a friend. De hecho, es la mejor forma de decirlo. This is a friend. Este es un amigo. Porque decir este es el amigo está muy raro. This is a friend. Very good. ¿Qué hacemos acá? And This is ¿Cómo lo sé? apple. Daniel ya puso por ahí. ¿Cómo lo sé? Porque Porque inicia ¿Será con que plural. las tres que siguen abajo igual son an? vamos a ver. Digo, Vamos a las ir de dos, una en una. las dos, perdón. Es lo que Las vamos a dos ver. de this is an unicorn and this is an elephant. ¿Qué va en esta? El unicornio. Escuché dos. Escuché A An. y escuché An. An y elephant igual an, creo yo. No sé. Aquí dijeron an y aquí también dijeron que an. Vamos a ver si sí. ¿Qué va acá? De. De. No, Ants ¿La? es hormigas. ¿sí? Ajá. De, Yo creo que de porque es plural. Algunos dicen que an y otros dicen que de. yo digo la primera, digo la que Esta. pero no sé. ¿sí? Vamos a ver, no te preocupes. Ahorita, no te preocupes si ahorita se te equivocas. El chiste es que te vaya. Que si te equivocas acá lo resolvamos para que en la actividad le hagas bien. Y en la última que ponemos. Okay. Day. De. O a. An. O an, ¿no? Bueno, les voy a decir cuáles tienen buenas. This is a school es correcta. This is a teacher es correcto. They are students sin nada es correcto. This is a friend es correcto. This is an apple es correcto. This is an elephant es correcto. Y solo esas están bien. Les voy a decir por qué. An unicorn está mal, a ants está mal y an university está mal. Les voy a explicar. Ants lo tenemos en plural, por lo tanto no podemos poner el artículo a. Sin embargo, tampoco utilizamos de. Ellas son las hormigas. No, simplemente son hormigas. Es decir, No iba aquí nada. no va nada. No va Sí. nada. Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa con unicorn y con university? University era day, ¿no? Unicorn. Escuchen bien cómo suena la palabra unicorn y cómo suena la palabra university. Si les escuchan bien, es como decir unicorn. Es como si iniciara con una consonante. Exactamente. El sonido es muy similar al de la consonante. Por lo tanto, en el caso de unicorn, university, universe, unicorn, uniform, todas esas, siempre vamos a decir a, uni, lo que sea. Porque ese sonido ya suena como una consonante. Por eso aquí deberíamos decir this is a unicorn, ajá, y this is a university. Y por ejemplo, si estás utilizando el uniforme del ¿no le trabajo, quedaría ujú, a University Day? This is day? también se puede, Ok. pero piensa en el contexto de decir esta es la universidad. Es decir, para que puedas utilizarlo así de específico es porque quizás llevaste a alguien y le quieres mostrar la escuela y finalmente llegaste y le dices, mira, esta es la universidad. Pero si solo vas pasando por ahí y la ves, entonces dirías, this is a university. Esta es una universidad. Depende de qué tan específico sea en el contexto la frase que quieras utilizar. Se pueden las dos, claro que sí. ¿Sí? Dice Daniel, una muy buena pregunta, teacher. A es un y an es uno. Te lo voy a poner de este modo, para responderte eso lo más posible. Voy a borrar esto de mientras. No se preocupen, ya saben que toda esta sesión se está grabando y se va a YouTube. ¿Qué significa a y qué significa an? No te preocupes, los dos significan exactamente la misma cosa.
Esto solo se lo agregaron a la fuerza para evitar que los sonidos chocaran con la siguiente palabra, pero significan lo mismo, significa un o una. ¿Okay? Uno realmente no funciona porque para eso tenemos one. Es decir, tengo un carro, tengo una pera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno no funciona porque para eso tenemos la palabra one, que es literalmente el número uno. Entonces, ambos significan lo mismo. No es que este significa un y que este significa una. Los dos significan exactamente lo mismo. Solo le agregaron esta cosa para romper el sonido, para romper la secuencia de sonido. De ahí significa exactamente lo mismo, un o una. Espero haber respondido tu pregunta, Daniel. Si no, porfa, pregúntame lo que necesites y yo te respondo con todo el gusto del mundo. Y también los demás, díganme cómo vamos. Digo, ya acabamos la sesión, pero díganme cómo vamos hasta ahorita. Dice Daniel, sí, ya me quedó claro. Buenísimo, me da mucho gusto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se sienten bien con esto? ¿Le entendieron a todo? ¿Fácil? Amazing. Amazing, very good. Bueno, antes de cerrar, vistazo rapidísimo a qué vimos en esta segunda semana. Vimos los WH. ¿Qué significa cada WH? ¿Qué significa what? ¿Qué significa where? ¿Qué significa which? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significan algunos adjetivos calificativos? Y el orden de los adjetivos calificativos. Las reglas para los adjetivos calificativos. Recuerden, usualmente van antes del sustantivo al que describen. De black cat, el gato negro. O bien, van después del adjetivo calificativo, siempre y cuando haya el verbo to be. The cat is black. ¿Ok? Otra cosa, los adjetivos calificativos no tienen plural. Si tengo un gato negro, se dice igual que aunque tenga 80 gatos negros. The black cat o the black cats. Lo que pluralizo es únicamente el sustantivo, no el adjetivo. Lo que describe nunca va en plural. Lo siguiente es cuándo utilizar a, cuándo utilizar an y cuándo utilizar de. ¿Okay? Eso es todo el contenido de esta semana. Revisen bien su actividad, tienen hasta el domingo para hacerlo con calma, entonces no se mortifiquen, háganlo bien, repasen su guía de nuevo. La dosificación está mucho más sencilla para que la puedan hacer sin cuidado. Y si sienten que ya acabaron, que se les hizo muy fácil, y si quieren mover a la tercera semana, adelante, muévanse la tercera semana para que cuando lo veamos la siguiente semana se les haga más fácil porque ya le dieron es que ya no nos vamos a ver mañana, ¿verdad? Mañana ya no nos veríamos. Pero de todos modos, la actividad de la siguiente semana, la tercera Profe, parte... no sé si está hablando, pero yo no lo escucho. Sí, estoy hablando. Tampoco yo. Probando, probando. Probando, ¿me ven? Probando.